Y buenos días y bienvenidos una semana más a Sección Oficial, este espacio, esta especie de ventanilla donde aquí nosotros en mundoplus.tv, así junto con Film and Co, intentamos traeros un poquito pues de lo que pasa por el mundo, en el mundo de la cultura, el cine, el arte, la música y bueno, un poquito de todo. Pero el que va buscando todas las cositas que traernos aquí es Fernando, el que lo sabe todo, el cultureta del grupo. Muy buenos días, Fernando. El cultureta que me ha sonado la Michael, hola a todos los espectadores de Filanco. Pues tenemos aquí un programa más con mucho contenido. Como siempre, repasaremos los estrenos en salas, noticias, iremos de alfombra roja, pero antes tenemos invitado a una invitada muy especial para hablarnos de su Ujú. nuevo cortometraje que está nominado a los premios Fugaz. Vamos a hablar con Mabel Lozano y de su cortometraje Abril, Hoy no es invierno, un cortometraje documental muy duro. Ya digo que por mi parte, ya lo he hablado antes con ella antes de empezar, que trata un tema sobre las personas con parálisis cerebral que sufren abusos y con una historia, la verdad que impactante, que ahora nos contará un poquito ella cómo llega a esta historia. Pero antes, vamos a ver el tráiler del corto y empezamos a hablar con ella de esta historia. Vamos a ver. Le digo si necesita ayuda. Le pregunto qué ocurre y no parpadeo mientras miro la persona que la violenta quizá pueda leer nuestros mensajes. Busco en internet cómo introducir un sistema de autoborrado de mensajes y creo un documento con los pasos a seguir. Los días pasan y la preocupación me angustia. Le pregunto qué tipo de violencia vive. Le pregunto por parte de quién. La mujer me remite iconos repetidos de hombres, muchos hombres. Estoy ante una mujer con parálisis cerebral que está siendo... ¿Habrán descubierto esos hombres nuestra conversación? Un alma tan sola. Bueno, qué imágenes más duras, Fernando. Yo confieso que no he podido ver el corto, pero por un motivo, por cuestiones personales, sabes que estoy pasando un momento así Sí, o sea, que además, bueno, hemos hablado antes con la invitada que es bastante duro. Entonces, lo primero, Mabel, muchas gracias por sacar un ratito para hablar con nosotros, porque sé que tienes lío hoy en cuanto acabes con nosotros. Y lo primero de todo, cómo llegó esta historia que narra, en este caso, la abogada Ángeles Blanco? ¿Cómo llegó esta historia de esta mujer, Abril, que sufre esta violencia por parte de su familia? ¿Cómo llegaste a esta historia? Bueno, pues hola Fernando, hola Cultureta, me ha encantado. Cultureta, Sí, sí. ¿cómo estás, Cultureta? ¿Qué tal? Pues esto, mira, Javier Corcuera, que es uno de los grandes documentalistas españoles, en una de las masterclass que yo acudía, porque soy muy fan de él, decía, los documentales te los da la vida. Es decir, un guión, pues un guión de ficción, tú sacas un folio en blanco y te enfrentas a eso. En cambio, los documentales te lo da la vida, te lo encuentras. Y yo siempre me encuentro estos temas. ¿Por qué? Me los encuentro porque me los cuentan a mí. Estaba estrenando Ava, mi anterior corto que ganó un premio Goya, en la Fundación 11, porque estábamos estrenando la copia accesible 100%, y estaba Ángeles Blanco y me contó esta historia. A mí me pareció una historia de terror. Es que es una historia de terror. Es decir, si yo en esta película hubiera sacado monstruos, te lo crees, porque es una película de terror. Y no era el momento para hacerla. Yo venía de Ava y necesitaba como un tiempo para reflexionar y pensar si quería hacer un documental sobre croquetas o algo así, no lo sé, pero como hacer un tiempo, sobre todo para no acostumbrarme al dolor, para que me siga doliendo, porque al final, si tú estás contando cosas terribles todos los días, te acostumbras y haces sin darte cuenta pornografía del sufrimiento de las personas. Pero bueno, Ángeles Blanco es como yo. Insistió, insistió, empezó a mandarme documentación que yo no daba crédito, pero con esto convivimos, que lo tenemos al lado, que yo no sé tú, Fernando, pero yo cuando era pequeña en mi pueblo, en la era en donde jugábamos, había una era que jugábamos todos los chavales, había una chica con una discapacidad como esa, una multidiscapacidad, una parálisis cerebral. Y yo nunca me acerqué a tocarla, a abrazarla o a hablar con ellas, sin más, porque me decían, no, si es tonta, es normal, no entiende. Y dices, ¿cómo? Abril era una mujer, Abril es una mujer con un cociente intelectual alto, era una mujer inteligente y brillante, lo único que, bueno, pues no hablaba y no podía moverse. La historia me la cuenta Ángeles Blanco y al final consigue que yo saque las cámaras y te voy a confesar que ha sido el corto que más me ha costado hacer, porque no sabía cómo contar esto. Es decir, no sabía cómo contarlo para no hacer pornografía y para no hacer una película de terror que nadie quiera verlo. ¿Cómo lo cuento? O sea, tardé mucho en pensar, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo cuento esto? ¿Qué imágenes le pongo?
la historia merece ser contada, pero ahora, ¿cómo ponemos imágenes a esto? Claro, es decir, está contado en realidad cómo fue, pero había que ponerle un mundo de imágenes. Y eso yo tardé muchísimo, fui lentísima. Y además me ofusqué mucho en cómo cuento esto para que la gente meterlas en el carril y que se enganchen y que sigan la historia. ¿Tú te has enganchado o te has desenganchado en la historia? Yo, Yo, yo lo he hablado antes contigo antes de empezar y la verdad que hubo un momento que no es que me costara verlo, sino que me impactaba tanto que hubo momentos que digo, "Joder", no me lo podía creer, lo que más como lo narráis, lo de los monstruos que tú has dicho antes, que muchas veces nos pensamos y que sea tu propia familia, que en este caso la utilizara para prostituirse, es que tu y propia la historia, familia, que es donde tú tendrías que estar estar cuidada, segura, protegida y claro. segura. Claro, y es Además, has todo lo comentado una contrario. cosa que también comentas en el documental, que se comenta en el documental, precisamente que ella iba al médico, iba tal, pero nadie se preocupaba porque decían, no, no, es retrasada, no, Ya está. claro, como no podía hablar, entonces, precisamente eso que te quería, ¿cómo fue el proceso? Porque lo has estado un poquito explicando, de cómo narrar esto, porque entiendo además que contándolo de primera persona, Ángeles Blanco, tuvo que ser también, y tú que, como has dicho, venías de temas igualmente duros, que al final como Pero fíjate, este es el más duro, Fernando, ¿eh? Es que este es brutal, porque al final es brutal porque es tu propia familia la que te está haciendo eso cada día. Y es brutal porque tú piensas que todos los días más de 4, 5, 6 hombres compraban a una mujer que se la vendía bajo el título de no habla, no se mueve. Es decir, que iban a comprar, a violar a una chica que no podía hablar y que no podía moverse. Es que es brutal. Es decir, mira, mi hija Roberta que casi siempre colabora conmigo en los cortos y me hace de ayudante de dirección y tal, me dijo, mamá, es brutal porque además utilizamos una doble para Abril, que también era una mujer maravillosa, Maite, maravillosa, inteligentísima, brillante, pero con una parálisis cerebral como la de Abril también en cuanto a movilidad que tampoco puede hablar. Y de repente escucharla gritar, escuchar la impotencia, ¿no? De que esa mujer está ahí sola, 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 aislada, aislada del mundo, dentro de su casa. Y que cuando, como tú dices, cuando sale, ni siquiera nadie la escucha, es una mujer sin voz, es una mujer... Y nos resultó a todos tan duro ese rodaje, tan duro ver a esta otra mujer con una parálisis cerebral como Abril estar allí y la impotencia de que para todas sus necesidades primarias necesita una persona. Y el padrastro, que era su proxeneta, si ella no se dejaba prostituir, Te digo si no necesita la ayuda. alimentaba, no iba al Te baño, no pregunto qué salía, ocurre no, o y no sea, una parpadeo cosa mientras miro la dices, pantalla. y esto ha ocurrido aquí, con la complicidad de montones de hombres que iban todos los días a comprar a esta chica desde que era una niña, desde que era una menor. claro, yo creo que una de las cosas que más impacta del documental, Mabel, es que cuando lo estás viendo, que está hecho de una forma como si fuera vamos a decir, un poco un thriller, porque es como la investigación, que como cuando recibe ese mensaje de SOS de que Ángeles que trabaja en una asociación, que asiste a personas con parálisis cerebral, pues está narrado de esa forma, pero claro, lo que te mueve por dentro es que no estás viendo ficción, o sea, que sabes que eso ha sido una historia real, que ha pasado, porque bueno, si ves la 100%. ficción. Claro, la ficción te puede, digamos que lo puedes ver más desde fuera y dices, bueno, es ficción, vale, con que esté basado en hechos reales, pero es ficción. Pero claro, está representando algo que ha pasado, bueno, y que además Tal contáis en el cual. documental final que pasa, que no es algo que. Porque además es un dato que también me impactó, que decís en el documental, es el tema del que hay un 84,74 de la violencia contra las mujeres con parálisis cerebral que ninguno de los violadores ha ido a la cárcel. Es que eso me Claro, parece pero tú un piensas que detalle. la violencia en las mujeres, la violencia de género, pues tú imagínate la violencia en una mujer con una discapacidad, pues es mucho más vulnerable. Pues ya imagínatelo con una multidiscapacidad, es absolutamente vulnerable. Es absolutamente, pero esto ha ocurrido montones de veces. Cuando tú ya estás sensibilizado con este tema, te lo encuentras y lees, y ha pasado en montones de ocasiones, con niñas, con tal, o sea, son cosas terribles y además están, pues eso, no se ven porque están en los hogares, están en las casas, nadie lo sabe, nadie. Y por ejemplo, Ángeles Blanco contaba como en otras ocasiones mujeres con parálisis cerebral habían llamado a ese teléfono de violencia de género que ella, una mujer con tanta empatía maravillosa, atendía, ella enseguida llamaba a la policía.
la policía llegaba a los lugares y claro, son mujeres que no pueden hablar, que no pueden moverse. Cuando llegaban a esas casas, las personas que están en ese hogar le decían, no, no, aquí está todo bien, ella está feliz, está encantada, y la perdían. Entonces, ella Claro. esperó, investigó, se jugó su trabajo, su vida, todo para ir a buscarla y salvarla. Es decir, que se encontró Abril a una mujer extraordinaria con tantísima empatía como Ángeles. Si no, pues realmente esa chica bueno, se hubiera vuelto loca, porque al final, ¿qué pasa con una mujer? Hubiera desarrollado una esquizofrenia total y pues su vida, imagínate su vida, Sí. levantarse cada día, amanecer cada día. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivo? Esta mujer le daban un teléfono móvil para que saliera una hora al día y escuchara música, la música que le gustaba. Y a través de ese teléfono móvil, lo que sí no está tan representado en el corto fue el tiempo. Ángeles tardó casi 8 meses en ir a buscar a Abril. Pues imagínate esa mujer todos los días intentando ponerse ahí con su dedito, con esa poca movilidad para mandarle un SOS, un emoji, porque toda la comunicación era una comunicación alternativa a través de emojiconos. Claro, que más lo que tú comentas, el corto dura 13 minutos, pero que esta historia es casi 8 meses de sufrimiento y de investigación por parte De de Ángeles. O sea, que Ángeles. nosotros vemos resumido en un cortometraje, pero Mabel, yo te quería preguntar porque el cortometraje antes de llegar a Los Fugaz, que se entrega el próximo 22 de junio, que celebra el 10º aniversario, ha hecho un recorrido muy largo por festivales, se estrenó en el San Sebastián, ha estado en México, ahora hace poco cuando estáis en el Estela Dorada, en el Festival de Torre en Corto de Torrelavega. Cuando has presentado el cortometraje, que normalmente entiendo muchas veces se hacen coloquios y luego la gente, ¿cómo ha sido, cómo has visto la relación? Porque al final lo ves, ¿cómo ha sido esa reacción del público? Porque ha sido en mi casa y mi mujer me estaba viendo la cara porque yo estaba con los cascos mientras ella estaba sentada al lado, no, y yo lo estaba viendo y me veía raro, claro, pero cuando lo ven todo el mundo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo ha sido la experiencia con el público de los Pues te festivales? Que ha cuento, estado primero nadie aplaude, porque es verdad que esto es como, no sé si te acuerdas al principio de Facebook que tenías que poner me gusta, han matado a un niño, tú tenías que poner me gusta porque no había Sí, sí, opción de, no había qué otro. horror, ¿no? Cuando tú Ya. terminas de ver un trabajo, estás viendo un trabajo cinematográfico y lo normal es que hay un aplauso. Aquí no aplaude ni el pirri, nadie. Todo el mundo se queda, pero absolutamente pasmado, nadie aplaude, nadie. Y cuesta muchísimo que la gente reaccione, porque es verdad que al ser muy corto, es un corto muy corto, 13 minutos, pues está tan condensado que cuando termina todo el mundo se queda, uff, y entonces nadie, no tiene nadie palabras, es como, ¿qué contamos de esto? ¿Qué preguntamos? ¿Qué puedes preguntar? Es decir, es un hecho real, te lo estamos contando, lo que te estamos contando es real y lo está contando Ángeles, que le ha pasado a ella, es una historia que le ha ocurrido a ella. Y entonces nadie reacciona, nadie pregunta, no hay preguntas, todo el mundo se queda sin palabras. No me había pasado nunca, fíjate que Biografía del cadáver o Ava, que son cortos muy duros que hablan de la explotación sexual comercial y del asesinato de una mujer maravillosa víctima de trata, pero siempre había un coloquio. Bueno, con Abril resulta dificilísimo que iniciar un coloquio porque todo el mundo se queda sin palabras. Entonces, no reacciona, nadie reacciona. Y es como luego ya en el tiempo, bueno, pero entonces la única pregunta es ¿por qué no se llevó a juicio esta historia tan brutal? ¿Por qué los violadores no van a las cárceles? Eso es un poco la pregunta, ¿no? Todo ese tema, más que por la propia Abril, sí, también todo el mundo pregunta, ¿dónde está Abril? Abril ahora mismo está en un recurso residencial en Madrid, que no es el perfecto, pero está bien, es feliz y bueno, y es libre, y es la dueña de su vida, por fin. Claro, es lo que también lo que hablamos, porque a lo mejor las historias de trata de personas, de la prostitución, son cosas además que suelen salir en los medios, más o menos, de vez en cuando, porque se le da algo de cobertura, pero es verdad que esta historia en concreto, como la de Abril, que vemos que pasa, que lo decís en el documental, en el corto, claro, no sale en los medios. Entonces, como que yo creo que es lo que le impacta a la gente, como me impactó a mí, ver cómo, hasta qué punto la crueldad humana, en este caso, es más de tu familia. Porque si dijera, bueno, te ha cogido alguien de fuera. Pero Fernando, de tu No, familia, pero yo creo que ahí hay que, porque esta historia, si te das cuenta,
viene ahora un poco como detrás de la historia real de Michelle Pellicot, la Sí. francesa que su marido Ujú. la drogaba para que hombres la violaran. Y esto parece ser una cosa que hay chat de hombres que están drogando a sus mujeres para que vengan otros hombres a violarlas. Es decir, que esto está ocurriendo. Ujú. Bueno, pues esto ya lo estábamos viendo. ¿Hay que poner la responsabilidad, obviamente, en el marido? Sí, pero hay una complicidad clara de otros hombres que están comprando a esta mujer. Esto Claro, es la claro. oferta y la demanda. Sí, El sí. padrastro, la madre y los hermanos de Abril vivían de su pensión de discapacidad y de prostituirla. Pero piensa la complicidad de 4 y 5 hombres que van todos los días a violar a una mujer inerte que no puede hablar. No es que no te desee, como en la prostitución. No, no, es que no puede hablar y no puede Claro. moverse y está allí y puedes ejercer toda la violencia que quieras. Entonces, eso es brutal. Entonces, tenemos que preguntarnos dónde está la sexualidad de esos hombres, porque eso no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con el poder, con la violencia y con la barbarie. Y eso yo creo que es Sí. un razonamiento, tú que eres un hombre comprometido, Fernando, yo creo que también el punto y el foco hay que ponerlo ahí, en la demanda. Es decir, yo no sé, yo si fuera un hombre, ¿qué deseo puedes sentir? No sé, a mí voy a decir una barbaridad, pero no se me levantaría en una persona que está ahí postrada, que no puede hablar, que no Claro, puede no, moverse, yo, ¿no? claro, es que lo que tú dices, ¿verdad? Una cosa es verdad que el padrastro y la familia vivían de ella, pero claro, si no hay nadie que vaya, pues pueden ofrecerla que, claro, entonces llega un punto que sí, eso yo es otra cosa que también viendo el documental y pensando después, no es algo que no llego a entender ni no sé, pero bueno, es Yo lo que vemos que las partes oscuras del ser humano, quisiera que preguntar un Sí, poco, ¿qué ha pasado con las cosas que están ahí o las medidas que están ahí para proteger? Es decir, lo que es servicios sociales, lo que es alguien que se encarga de vigilar que una persona así esté bien. Porque aunque sea en la familia, cuando alguien no se puede defender, yo pensaba que había unos sistemas que están puestos en medio para asegurarse que esa persona está bien. ¿Qué ha pasado con esos sistemas? ¿Se sabía pero no se podía hacer nada? ¿O es que... no, 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 no se sabe. Es que tú ten en cuenta que al Estado, a la Seguridad Social, le viene muy bien que los cuidados de unas personas que necesitan tanta dependencia sean por parte de la familia. Ujú, Por tanto, se supone que si estás con tu papá, con tu mamá y con tus hermanos, estás bien. ujú, No puedes pensar que ocurre eso. Por sí, tanto, claro, sí hay servicios sociales donde los tienen que llevar para que sigan recibiendo la pensión, etcétera, etcétera, pero cuando llevan a estas mujeres o cuando vienen, todo está bien. Ellas no pueden hablar. ujú. Ellas no pueden hablar. Si es que el problema es que no pueden decir que es que este me está pegando, que me está violando. Ese es el Mm, problema. Hablamos de una mujer con una multidiscapacidad y entre ellas el habla. El habla, porque tú puedes caminar con ruedas, pero por lo menos puedes hablar para decir me pega, me maltrata, pero cuando además no puedes comunicarte, claro, imagínate. Entonces, el problema es que a esta chica, desde que era pequeña, pues tendría constipados y tendría todas las enfermedades que tenemos todos. Cuando la llevaban al médico, lo que ha dicho Fernando, ella empezaba y quería gritar y quería que la entendieran y los médicos le preguntaban a su padrastro, su proxeneta, ¿qué le pasa? mm. ¿Le pasa algo? No, 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 es que es retrasada mental. Es que Nada ahí más, ahí no había más que quizás preguntar. ahí es donde viene quizá el primer problema, que yo creo que, aunque seas minusválido, tienes derecho a tener un momento a solas o un momento de intimidad con los médicos y con los servicios, porque aunque tú tengas a alguien Pero no hay tiempo. La seguridad social de no, repente tiene que atender a no sé cuántas personas por no sé cuánto tiempo. Entonces, no hay ese tiempo para decir, esta señora que esté gritando, a ver, por favor, sálganse, a ver, ¿quién, claro, quién me ayuda? Claro, ten en cuenta que a lo mejor necesitas la ayuda de mm, un logopeda para entenderlo. O pictogramas, es decir, una comunicación alternativa o aumentativa. No lo sí, hay en como, los médicos como enseñáis en convencionales. el cortometraje, que es una forma Claro, como se ujú. comunicó claro, Ángel Pero con ella, claro. efectivamente. pero cuando alguien está así y de repente tiene una oportunidad, sea por gestos más o por algo, siempre hay alguna cosa que Pero es si no que una puedes especie mover nada, no puedes mover nada, si es que no puedes moverte, si es que lo brutal de esto es que no puedes mover nada, que a lo mejor puedes mover, ella podía mover 2 dedos de su mano, mm, nada más. No puede mover ni el brazo, los Claro, dedos, es y una no puede persona hablar. consciente, pero encerrada en un cuerpo que no le responde. No es una Eso es lo persona, aterrador. pues
Es Pues lo que más que se me a viene ver, no en el sabemos el cortometraje. cociente intelectual que tendría Abril, pero piensa que era una mujer que tenía su padre, porque ella vivía con su padrastro, su padre biológico antes de morir la había escolarizado, por tanto ella tenía el idioma, etcétera, etcétera. Entonces, una mujer que tuvo la paciencia, que buscó los pictogramas, que buscó, perdón, los emojiconos para mandarlo, para saber explicarle a la abogada del otro lado lo que le pasaba. Es decir, que eso de retrasada no tiene nada, todo lo No, contrario. no, O no. sea, una mujer y muy consciente de lo que le estaba pasando y muy consciente de que cuando llegaba al día siguiente era más de lo mismo. Si ella no se dejaba violar, no comía, no la bañaban, la pegaban. Es que estamos hablando de algo, de una crueldad brutal y esa gente nunca fue a la cárcel Sí, porque fue eso, desestimada la denuncia precisamente porque ella no podía porque no hablar. puede Pero expresarse. ahora eso ha cambiado, ¿eh? Ahora, Sí, me lo has dicho antes de después, empezar, ¿no? Que sí, eso... hasta el 2022 ocurría así y ahora a partir del 2022 se admite a juicio la figura de un mediador jurídico o algo así se llama. Tiene un nombre técnico que yo desconozco. Es un logopeda, que es un mediador, es un logopeda para que pueda estar. Pero esa figura de ese logopeda lo tienen que pagar las propias mujeres y a veces no tienen Ya, recursos. Claro, no tienen recursos y a veces porque las pensiones de discapacidad normalmente a no quien sé. llegan es al hogar, a la casa. Sí, No aparte la que ¿A no... quién gestionan cuida de ellas. ellos? Claro. Y Claro, tampoco no son pensiones gestionan ellas. muy... Tampoco son pensiones muy altas Depende, tampoco, porque ¿no? tiene que ver con la unidad Sí, familiar, es también, bueno, decir, sí, también depende. depende de quién está a cargo o quién tengan ellos, pero bueno, por lo menos Claro. algo se avanza. Antes de terminar, Mabel, que sé que estás liada, yo tengo una pregunta. El corto ahora mismo, yo lo podemos ver nosotros porque cuando estaba para En los los Fugaz, Fugaz, entonces teníamos acceso a los nominados. ¿Hay planes de que alguna plataforma lo suba, lo ofrezca? Porque bueno, es un pues tema que mira, ahora merecería mismo. más difusión. Sí, claro que sí. Bueno, ahora mismo es porque estamos, mira, estamos en el Festival de Bulgaria, que además califica para los Oscar, y tenemos de aquí a septiembre un montón de calificaciones. Bueno, es que se estrenó, como tú has dicho, en San Sebastián, pero llevamos 9 premios y Ujú. como 30 y pico festivales. Algo que a mí me ha sorprendido, porque también al ser tan duro siempre tienes miedo de que sean los programadores, que Ya, normalmente son hombres, digan, uff, tal. Y al contrario, ha funcionado genial, o sea, pero en España y fuera de España. Entonces vamos a terminar la vuelta entera de festivales, incluido ahora los Fugaz, y luego sí, sí, claro, bueno, luego los soltaremos y sobre todo, bueno, pues como todos mis documentales, yo imparto muchas conferencias y formo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a Fiscalía, lo utilizo como una herramienta también de formación, que me parece muy importante también. Ujú. De lo que no se habla, Fernando, no existe. ya, por eso también te decía, porque al final, ¿verdad? Festivales es una forma también de llegar mucho al público, pero claro, luego está la ventana de que, bueno, que llegue a Televisión Española o a Filming o Movistar, que suelen ser los sitios más habituales que se pueda Lo ver un cortometraje. intentaremos, lo intentaremos. En Filmin ha estado hace nada porque a través de un festival, el Skyline en Benidorm, En Benidorm. sí, lo colgaron y de repente si lo veis tiene unas críticas increíbles. O sea, la gente lo pone de excelente, increíble, maravilloso. Bueno, unas críticas buenísimas, buenísimas, buenísimas. Las críticas son buenísimas en general. Todo el mundo habla de que es verdad que tiene mucha es muy como parco en imágenes y parco en todo, porque te lo he dicho, o sea, no soy tan lista. Me costó muchísimo, muchísimo. ¿Cómo cuento esto? O sea, ¿qué herramientas utilizo para contar esto? Y tardé mucho en decidir cómo contarlo. Entonces, es muy sencillo, pero a la vez es muy potente, porque si no, ¿cómo cuentas esto? Yo creo que, Me resultó yo creo que complicado. impacta mucho, Mabel, el sonido. Yo creo que los silencios, porque al final es la voz en off y el sonido, en este caso la persona que tú has dicho que también hace de Maite, Abril, sí. yo creo que lo que impacta más que ver las imágenes, porque se intuyen, se ven, pero yo creo que el sonido es lo que más impacta del cortometraje. Fíjate, lo estuve pensando mucho, Fernando, en si no poner ese grito de ella, ¿no?
porque necesitamos todos colchones y porque cada vez nos ponemos mucho más de lado ante el sufrimiento. Es decir, en general a todos nos cuesta ver películas o series que nos jaleen y nos saquen del círculo de confort. Y si tú Mm. ves cuáles son las series y las películas número uno en las plataformas, no son los dramones, pues la gente pasa de ver los dramones. O sea, resulta complicado. Entonces, todo el mundo se pone un poquito de perfil porque cada uno tiene sus problemas en casa. Entonces, todo resulta muy complicado a la hora de hacer algo tan bestia como esto, Mm. tan bestia. Entonces, es verdad que ese grito, yo me pensé mucho como, bueno, lo bajo, lo quito, lo amortiguo, le pongo música, tal, y luego pensé, ¿pero por qué? ¿Por qué siempre tenemos que blanquear el dolor? Porque la vida no es Disney, la vida es esto también. Entonces, no lo quieres ver, pues, pero es que si, aunque no lo quieras ver, no deja de existir. Sí. Y el cine también es una herramienta de transformación social, por tanto, hay que verlo. Entonces, fíjate ese grito. Tengo un amigo, un muy buen amigo, que es un director de un festival, me dijo, ponle música, quítalo, Mabel, es brutal, quítalo, quítalo, amortigua esto. Mm. Y es, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que siempre edulcorar las cosas, ¿no? Como si fuéramos niños perpetuos, ¿no? Somos personas adultas y esta es una realidad. Y encima no hay ninguna imagen, es simplemente un Un grito. grito, sí. Un grito, no hay ninguna A imagen, es lo que veces, tú te sí, imaginas. pero a veces se amortigua, o esto es lo que se dice, pero un poco por la propia persona, por la palabra no es dignidad, porque todo lo que le han hecho no es digno de nada, pero por el esto de, bueno, que este momento suyo se quede ahí, ¿no? No, como si, Sí, como no. no sé, fíjate, yo creo que yo me pensé mucho lo del grito, pero el grito es que el grito te lleva a la imagen, pero te lleva a la imagen a ti. Tú Mm. piensas qué está Mm, pasando. Cuando ella grita, tú eres consciente de que la están violando y cómo la están violando, porque además la están violando de una manera muy específica. Esta chica no podía quedarse embarazada, por tanto, imagínate, las violaciones son anales, bucales, es decir, tú te imaginas muchísimo más de lo que podía estar sucediendo, solamente mm. con mi grito. Insisto que yo me pensé muchísimo si en edulcorarlo y me sugirieron, pon música. Y le dije, es que yo creo que es un No, o error. sea, ponerle música para mí es un error porque es como o embellecer o modificar o suavizar o hacer algo y o se muestra cómo es la dureza o no, pero, ¿sabes? Como modificarlo un poco, yo tampoco diría que sí, Pues porque la música, entonces entraríamos en lo que hablamos, el tema de ficción. En sí, de ficción, como bueno, le puedes meter música, no es tanto pero ficción, pero en es como documental. normalizar, suavizar, como hacer para que entre más fácil y no ha de entrar fácil porque o te ha de dar la hostia o no la pongas, pero ha de ser lo que es y duro y así, ¿no? Em, o sea, cosas así han pasado siempre. En mi Pero familia mira, sí, dime. ya, pero os digo, nosotros acabamos de rodar en la serie El Castillo, basada en mi libro, El Proxeneta, que he coproducido con Caballo, una serie maravillosa. Bueno, la vais a ver en otoño en Movistar y es increíble. Pero hemos tardado muchísimo tiempo, porque era una serie muy dura, y hemos tardado muchísimo tiempo en encontrar el camino, porque las plataformas también es muy duros, muy duros, muy duros, muy duro, la gente no quiere ver la dureza. Es decir, somos como si tuviéramos 2 años, todos niños pequeños, todo tiene que ser edulcorado, todo tiene que ser, y es como, no, no, es decir, la realidad es la realidad y es Mm. así. Entonces yo lo único que a esa realidad lo que le resto son imágenes que hagan pornografía. No os encontraréis en ninguno de mis documentales ni ningún trabajo con imágenes que puedan hacer pornografía. Yo he visto y hay cortos que de repente sacan a menores, a tal, a cual, y dices, no, es decir, no. O sea, vistamos de derechos a las personas más vulnerables. Pero ese grito, de verdad, que no sabéis la controversia que fue, porque todo el mundo me decía, bájalo, quítalo, pon música, pon tal, no sé qué. Yo dije, joder, qué tal. Y al final pensé, no, 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 porque vosotros, después de eso, cuando veáis una persona con una discapacidad tan grande, con una multidiscapacidad, cuando veáis una persona con parálisis cerebral, pensaréis en Abril y pensaréis, ¿cómo está esta persona? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es decir, que es que vivimos dando la espalda a todo eso. Y un poco lo que dices de las plataformas que nadie quiere ver y esto, y creo que están en su derecho a cada uno elegir lo que quiere su público, pero ahí es donde Televisión Española o la televisión pública debería hacer el esfuerzo de lo que no nos enseñan las demás cosas porque no son comerciales, hacer ese esfuerzo y traernos un poco la realidad, ¿no? Ya que tanto, vamos de, bueno, servicio público, informar y enseñar lo que pasa en el mundo, pues a lo mejor se debería mojar un poquito más y aunque no sea bonito, pues enseñar lo feo para que seamos conscientes de
que esto está pasando Oye, y que podríamos tenemos que haber hacer algo. invitado a los de Televisión Española, les habéis llamado en el programa, o sea, por favor, tic-tac, toc-toc, venga, veniros, es decir, tendríamos que haberles invitado para decir, esto es parte de ese servicio público que Ujú. queremos. Es Es que decir, lo es, porque claro, mitad de la gente no sabe qué está pasando. Y lo que iba a comentar antes, en mi familia no ha pasado una cosa tan grave nunca, pero lo que comentabais antes, yo tenía de pequeño como un primo que tenía así una minusvalía y no es que lo maltrataran, pero lo encerraban en casa porque les daba vergüenza que la gente viera que era de la familia y vivía encerrado, casi ni escolarizado porque, bueno, daba vergüenza y pues ahí cerrado. Y cuando digo daba vergüenza me refiero a ellos. Y claro, pero hay ese otro tipo de eso, maltrato. perdóname, eso ha pasado en España hasta antes de ayer. Es que, O bueno, sea, sobre todo los síndrome de Down, que muchas veces tenían que ver, pues a lo mejor personas ya mayores que habían tenido ese niño o esa niña, y entonces era como, uff, esto es pecado, eso significa que todavía hacíamos nosotros cosas con la edad que tenemos, qué vergüenza. Muchísimos prejuicios, ha habido prejuicios hasta antes de ayer, eso ha Sí. pasado y sobre todo no lo sé, yo es que soy de pueblo, con lo cual en en los Galicia me pueblos lo refiero. hemos Bueno, visto mi mucho familia es más. gallega aquí en Yo Galicia, no. sí, sí. Claro, pues si Yo tu creo que familia Mabel, gallega, pues esto mismo. desgraciadamente sigue pasando. Yo creo que estos temas al final muchas veces se tapan pero bueno. Mira, te has adelantado porque ya has hablado del castillo, o sea que te iba a preguntar lo próximo, o sea que estamos atentos porque además Castillo, es sí, verdad sí, en que tiene octubre. un repartazo también. Está gente como Raúl Raúl Arévalo, Arévalo. Amor Ayuso, Laia Sí, Marul. sí. Y no me acordaba más que está Isabel Peña, bueno, esta gente del antidisturbio y Eduardo Villanueva de Bueno, Asbestas y imagínate qué dos Antidisturbios cracks maravillosos que escribiendo están los detrás, o sea guiones. que Y luego estaremos atentos a la mujeres serie. directoras, las dos mujeres directoras, es decir, que todas las jefas de equipo han sido mujeres. Fíjate, para una visión de una historia tan machunga, porque es machunga, ¿no? Es el inicio del proxenetismo en nuestro país, el inicio de la trata, el cambio de los chulos a los proxenetas. Pues esa mirada todas las jefas de equipo de nuestra serie han sido mujeres. El resultado, bueno, es maravilloso, es un pepinazo de serie. Yo creo que os va a gustar muchísimo a todos. Pues ya quedaremos cuando se vaya a estrenar para comentar también contigo si qué te parece. Cuando ya se sepa la fecha y tengamos a ver si organizamos también algo para hablar del Y el castillo. Yo castillo sí, sí Michael, lo que en tiene de más Movistar Plus, ¿verdad? es En Movistar, sí, Movistar pero Plus, yo creo ya que en después del octubre. verano. Sí, Ya sí, después en del verano. octubre. Sí. Que pues si Michael no tiene más dudas y más preguntas, Uy, para no dudas tengo entretenerte muchas, más, pero no Mabel, puedo hablar de ellas, entonces. sí, pero no porque... Dudas tienes muchas, yo así. sí, Lo que dudo mucho, yo dudo mucho también. que, que de nuevo agradecerte tu tiempo por hablar ¿Vais de a este ir a los cortometraje. Fugaz o no? Irá un compañero, porque yo me pilla complicado para ir, pero un compañero de Madrid, que es Pablo Romero, que es Pablo Arroyo, perdón, Pablo Romero. Pablo Arroyo, que es nuestro redactor, estará en Los Fugaz, así que estará por ahí. Así le diremos que se Fenomenal. acerca a saludar de Me nuestra parte. encantará, me encantará. Pues lo dicho, mucha suerte Señores, en Los Fugaz y con el recorrido Pues, del Fernando, corto. De verdad, muchas qué te gracias. parece si nos despedimos? Bueno, obviamente de Mabel, pero nos despedimos con otra vez el tráiler para que puedan ver, por si han pillado a medio de la emisión de que estábamos hablando y tenéis curiosidad, pues nada, os dejamos otra vez con el tráiler y nada, enseguida volvemos Fernando y yo. Y Mabel, muchísimas gracias y de verdad perdona por el retraso y las incidencias técnicas. nada. Muchas Muchas gracias. gracias, Mabel, de verdad. Muchas Un abrazo, gracias. Hasta luego. gracias, gracias, Hasta luego. gracias. Le digo si necesita ayuda. Le pregunto qué ocurre y no parpadeo mientras miro la pantalla. La persona que la violenta quizá pueda leer nuestros mensajes. Busco en internet cómo introducir un sistema de autoborrado de mensajes y creo un documento con los pasos a seguir. Los días pasan y la preocupación me angustia. Le pregunto qué tipo de violencia vi. Le pregunto por parte de quién. La mujer me remite iconos repetidos de hombres, muchos hombres. Estoy ante una mujer con parálisis cerebral que está siendo... ¿Habrán descubierto esos hombres nuestra conversación? Un alma tan sola. Le digo si necesita ayuda. Le pregunto qué ocurre y no parpadeo mientras miro la pantalla. La persona que la violenta quizá pueda leer nuestros mensajes. Busco en internet cómo introducir un sistema de autoborrado de mensajes y creo un documento con los pasos a seguir. Los días pasan y la preocupación me angustia. Le pregunto qué tipo de violencia vi. Le pregunto por parte de quién.
La mujer me remite iconos repetidos de hombres, muchos hombres. Estoy ante una mujer con parálisis cerebral que está siendo... ¿Habrán descubierto esos hombres nuestra conversación? Un alma tan sola. Bueno, Fernando, qué imágenes tan duras o que, bueno, que esto es duro. Pido disculpas porque pues parece ser que estamos teniendo a veces hoy un momentito de parpadeo otra vez. Vamos a ver, igual volvemos otra vez a... Pues mientras miras, y bueno, lo comentamos un poco porque, bueno, de nuevo darle las gracias, y aunque no esté en el No, lo directo. volvemos a entrar, no te preocupes. No hay que ver el Sí, corto entero. Ya no hace falta poner el corto entero, pero sí, porque no se está emitiendo ahora, ¿eh? Pero no entiendo por qué. Y ahora, pero no parpadea, ¿no? Sí. no. Sí. Vale, ahora parece que va bien. Volvemos. Le digo si necesita ayuda. Le pregunto qué ocurre y no parpadeo mientras miro la pantalla. La persona que la violenta quizá pueda leer nuestros mensajes. Busco en internet cómo introducir un sistema de autoborrado de mensajes y creo un documento con los pasos a seguir. Los días pasan y la preocupación me angustia. Le pregunto qué tipo de violencia. Le pregunto por parte de quién. La mujer me remite iconos repetidos de hombres, muchos hombres. Estoy ante una mujer con parálisis cerebral que está siendo... ¿Habrán descubierto esos hombres nuestra conversación? Un alma tan sola. Bueno, qué imágenes más duras, Fernando. Y qué sonidos. Sí, la verdad que ya se lo comentaba antes cuando estábamos como a ver, la verdad que la experiencia del corto, verlo, y yo lo he visto en casa, que como dice en cine tiene que ser aún más impactante porque está rodeado de gente y las reacciones, pues me las imagino, porque sobre todo de incredulidad, de no saber cómo reaccionar. Yo aconsejo que si, bueno, pues como ha dicho Mabel, que el corto va a pasar todavía por bastantes festivales de aquí al año que viene para ir a hacer el recorrido, porque además ya ha participado en uno que es calificador, ya suma hasta 9 premios y a más de 30 selecciones nacionales e internacionales, que si lo veis en la cartelera del festival de vuestra ciudad, de vuestra localidad, que intentéis ir a verlo, porque bueno, es una historia que merece la pena. A ver, sobre todo que se conozca, porque es una historia increíble y que por lo que además lo cuenta en el documental, pasa demasiado a menudo. Sí que una cosa que se me ha olvidado comentar con ella, para que lo tengáis en cuenta también, que todas las dotaciones económicas que está obteniendo la película se están destinando al programa Mujeres en Modo ONVG de Fundación 11 para mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género. Así que bueno, en este caso, si sabéis que llega a vuestra localidad, que bueno, realmente los festivales, los precios suelen ser, sobre todo los cortometrajes van en sesiones de 5 o 6, porque van juntos. En este caso, pues seguramente irá con una sesión de cortometraje, en este caso documentales, pues bueno, si tenéis la oportunidad, antes, porque todavía va a tardar un poco en llegar a alguna plataforma, pues que lo veáis. Pues pido disculpas por algunas dificultades técnicas que estamos teniendo hoy con el stream o con la continuidad de imagen. Estamos haciendo cambios y debe haber alguna cosita que no estamos haciendo del todo bien, así que vamos a intentar seguir el programa con normalidad. Y bueno, vamos a intentar luego arreglarlo y a ver cómo queda todo. Así que espero que todo vaya bien. Pues, ¿qué te parece si seguimos con noticias, Fernando? Sí, vamos noticias que alguna, bueno, cositas que se van a hacer, que están celebrando, algún premio. Y empezamos con un evento que celebra su tercera edición en Madrid, se celebra en el Matadero Madrid, la tercera edición del ECAN Forum, que este año arranca desde el martes 9 de junio hasta el 11 de junio, superando los 800 profesionales acreditados. Un evento en el que se dan cita destacados profesionales de la industria audiovisual en un encuentro que sobre todo consolida espacios para el impulso, financiación y circulación del cine independiente europeo, tanto europeo como iberoamericano. Entre los invitados de estas internacionales que van a acudir a este año al ECAN Forum, pues hay programadores y directores artísticos de algunos de los festivales más relevantes del mundo, como el Festival de Cannes, la Mostra de Venecia, la Berlinale, Sundance, Están todos Locarno los grandes o... ahí, ¿no? sí, ahí están los A, ¿no? Pues son la categoría A, prácticamente yo creo que están todos. Y también está la Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo, es en multitud de importantes festivales que van a estar sus directores o programadores y también empresas relacionadas con el cine independiente internacional, responsables de compañías que se encargan de la circulación global de películas como Charades, Lepacte o Totem Films, entre ellas. Así que bueno, un evento dedicado al
a la producción, a los que profesionales pues Y se relacionen a dar a conocer ¿solo producciones pueden nuevas. acceder profesionales o puede acceder el público en general? El profesional solo, ¿no? Sí, es para profesionales. Es un evento que algunas sesiones sí son eventos abiertos para que la gente pueda Sí, un ver las poquito las charlas charlas o y un las poco charlas que hay. lo que se puede ver o Sí, sí. porque sí, además son charlas de industria Ujú. y que recordar que es en el Matadero de Madrid entre el martes 9 de junio hasta el jueves 11 de junio. Así que durante los próximos 4 días en Madrid, pues el ECAN Forum que celebra su tercera edición. Pues menos mal que Carlos no nos llevó al Matadero esta vez que estuvimos ahí. Y Bueno, nos llevó a otros a otros sitios. sitios, sí. Bueno, quizá peores o mejores, no sabemos. Pues seguimos con Curtas, Festival do Imaginario en Galicia. Sí, muy bien, muy bien. Me lo has pronunciado porque se nota que tienes parte gallega en tus ancestros. Pues sí, en este caso el Festival de Cine Fantástico celebra este año su nueva edición también con un algo especial porque se convierte en un nuevo festival calificador para los premios Goya, en este caso en la categoría de cortometraje de ficción. La Academia de Cine Española ha incorporado al Curtas Festival en su listado de festivales calificadores para la próxima edición de los Goya, reconociendo así su trayectoria de la autoridad del certamen y su labor en la difusión cinematográfica. A partir de esta edición, las obras que forman parte de la sección oficial del festival contarán con unas opciones para su carrera hacia los Goya. Y bueno, como siempre, pues puede ser el ganador del premio Mejor Cortometraje, en este caso fantástico, nacional, en el Curtas. Quedaría automáticamente habilitado para inscribirse en los premios Ujú. y la participación en la sección oficial sumará puntos también para alcanzar los requisitos de selección que exige la academia. Así que bueno, pues una buena noticia, sobre todo para los fans y los que hacen cortometrajes fantásticos, que Fantástico, siempre sí. sabemos que bueno, que, Pero yo que veo el Goya aquí, que tiene un pulpo o un cazulú. ¿Qué es lo que tiene en el cuello? yo creo que es Un pulpo, un ¿no? cazul de eso, sí. Yo creo que sí, era alguna cosa Un así pulpo a la gallega. se pulpa la gallega de Cthulhu, sí, algo Mm. así. Pero bueno, en este caso, que recordar que se celebra en la localidad de Vilagarcía de Arousa el festival todos los años, así que bueno, una buena noticia, como digo, sobre todo tanto para los aficionados al fantástico como para los creadores y directores que se centran más en el género, que bueno, que darles una oportunidad de sumar puntos para los Goya, que ya sabemos que bueno, que al final el tema del género fantástico y ciencia ficción tienen menos hueco, ya sea en los cortos o en los largos en los premios, así que bueno, una buena noticia. Ujú. Y vamos ya con el último, ¿no? Que son así. Bueno, el penúltimo, porque luego es Bueno, en este caso, es verdad. volvemos a hablar de los Fugaz, que recordamos que se celebran en Madrid la 10ª edición, el próximo 22 de junio, en los cines Kinépolis, y este año han decidido dar el premio de honor a Alex de la Iglesia, director de películas como Acimutante, El Día de la Bestia, La Comunidad o Balada Triste de Trompeta, que inició su camino como director con el cortometraje Mirindas Asesinas, Ujú. que fue clave para crear el origen de su universo creativo y de su posterior salto al largometraje. Así que bueno, pues Alex de la Iglesia Ujú. recibirá el premio, como digo, el próximo 22 de junio. Y estará Mundo Plus, o no nosotros físicamente, pero tenemos compañeros allí para cubrir el evento, Ujú. que como digo, se celebra a la 10ª edición de los Premios Fugaz, que recordamos que son los premios a los mejores cortometrajes a nivel nacional e internacional, que es como bueno, un equivalente a los Goya en este caso del El cortometraje, cortometraje. y que tendrán lugar en los cines Kinépolis de Ciudad de la Imagen en Madrid. Pero lo de Alex de la Iglesia, que películas como fue El Día de la Bestia una de las que le lanzó, ¿no? Y sabemos de buena Sí, tinta. hace Mutante es más, Uy, digamos que el ujú, taquillazo, la taquilla fue El Día de la El Día de la Bestia, sí, Bestia. Hace Mutante fue su primer largo, Pero fue un pero El Día de la poco. Bestia fue el éxito de taquilla que luego ya dio paso a otras como La Comunidad y demás. Lo que pasa es que es verdad que a veces la Iglesia, que yo reconozco que sus historias suelen engancharme bastante, pero suele tener temas de que los Le finales resuelve. le cuesta. Sí. A los finales le cuesta acabar las Pero películas no, como empiezan. iba a Es ir verdad que iba a ir por cotilleo, que sé de buena tinta que no ayudó mucho a promocionar el relanzamiento de El Día de la Bestia, ¿no? Y tal, es así. sí, sí, con el relanzamiento en 4K Un poco rancio del Día de la parece. Bestia, no. Claro, porque hay que recordar que este tipo, bueno, algún programa anterior, creo que fue nuestro programa número 30,
hay muchas películas que por circunstancias pues los productores pierden sus derechos sobre las películas y bueno, pues hay alguna empresa que se hace con ellas y se están relanzando, tipo Tesis, las películas de Amenábar, las más antiguas, tipo Tesis abre los ojos, Ujú. El Día de la Bestia creo que también, Los Otros también. Y bueno, con Día de la Bestia pasó esto, pero bueno, tiene su Y cosita. ahora sí que Pero bueno, vamos es un con... director que es verdad Ujú. que tiene cosas buenas, que a mí, por ejemplo, la Hombre, serie de en HBO la Max. Comic Con estuvo muy bien, ¿no? Sí, bueno, ahí tuve yo mis más submelocones de la iglesia, porque bueno, yo creo que fue demasiado corporativista. Yo Ujú. entiendo, lo puedo entender todo, que a ti te inviten y digas que fue genial, porque claro, tú ves la parte buena de estar con los VIPs, porque tú también eres un VIP, al fin y al cabo, pero no ves lo que pasó fuera. Entonces, creo que ahí le faltó Un poco empatía. de tacto, Yo, empatía, sí. yo, sí, porque yo tuve la suerte, lo hemos comentado en otros programas, tanto aquí como en Píxeles y en Hablemos de Tele, que yo fue solo un día, fue el primer día y más o menos tuve suerte de que, bueno, no tuve que soportar excesivas colas, no había tanta gente, pero los demás días solo hay que ver los vídeos, las reclamaciones, lo que pasó. Y bueno, parece que este año van a cambiar un poco las cosas, ampliar y demás. Pero bueno, todo se aprende. Pero es verdad Sí. que ahí a veces a la iglesia yo creo que le faltó empatía con la gente que estaba afuera. No digo que no te lo pasaras bien, que en el momento de los VIPs, la gente que los vio, yo tuve la ocasión de traer una de las charlas y la verdad que estuvo muy chula. Parecía que estabas como cuando se ve lo que siempre hemos visto de lejos en San Diego, la original. A Pero ver, a ver, hombre, a ver. todo lo. No exageremos porque lo de San Diego No, es me refiero en la enorme el forma, pabellón, porque al en plan, final, madre mía. sí, bueno, pero que era el mismo estilo de pabellón, que la pantalla, hombre, eran. A ver, estaba Jesse Alexander y este hombre Luke Evans y bueno, Pedro, se me olvida siempre el nombre, que es Berlín en La Casa de Papel, Pedro Alonso. Pero bueno, que era como una experiencia guay de ver una cosa que tú has visto en San Diego eh, a otro nivel, pero bueno, Ujú. aquí. El tema es que cuando se ve lo de fuera, con lo que pasó luego el sábado, o Sí. sea, viernes, sábado, domingo, pues Y no. Ahí sobre todo lo yo peor, creo que se equivocó no dándole su sitio a eso. Tú puedes correcto. alabar lo de dentro, lo que pasó en el pabellón H, que es donde se hacían todas las presentaciones, porque pasó gente muy guay, Ujú. pero hombre, lo de fuera, la gente, el calor y lo que tuvo que Pero aguantar no en las solo eso, colas y el no hubo poder el entrar. problema de no se permitía agua, pero dentro no llegaba agua, no había agua No había suficiente. fuentes apenas, Luego, sí, los gente que precios, reservaba la y que comida había muy mala. pagado para reservas no podían entrar y se había colado otra gente. Bueno, la reserva de los espacios no. El tema era que sí, claro, el problema es que había el Salón H, que era el principal, y luego es Ujú, verdad que dentro del otro pabellón había charlas sobre todo de tema de cómic y demás. Y el problema es que se te pasaba la hora si tú querías entrar porque tenías que guardar cola ujú. para entrar no ya al pabellón donde estaba, sino al sitio que estaba dentro. Entonces, pues ese caos, yo creo que ahí, y lo dije, vamos, lo dije en redes y no me retracto, se equivocó, porque no le dio su lugar. Luego ya sí que luego matizó sus palabras, que entendía, pero de esa primera en caliente, sí dijo cosas que no, bueno, que había mucha gente muy cabreada pero bueno, a ver si este año funciona mejor. Bueno, y Veremos. vamos ya con la última noticia. Sí, una noticia de última hora que nos ha llegado hace poco para el programa, que con un pack ha anunciado el estreno el próximo 21 de julio de Horror and Love, documental dirigido por Joaquín Oristrel, que nos cuenta la historia de Cristina Raya y David Moreno, una pareja que, bueno, unida por su fascinación por el miedo, los pasajes del terror y el universo freak, pues lo que comenzó como un sueño compartido, pues terminó convirtiéndose en Horrorland, uno de los grandes parques de terror europeos. Una Bueno, pero historia real de amor. no es parque, es como una especie de momento, es como una especie de, es como una semana, ¿no? O 2 semanas, o un mes o algo así, ¿no? Sí, bueno, es un parque, bueno, a ver, lo extrapolamos a lo que es Disneylandia, no es pero bueno, que tiene un montón de cosas Es que que yo he hacer ido a relacionadas Horrorland. con el terror. Ujú. Entonces, bueno, un Está- documental sobre eso, una historia de amor que deriva en crear un sitio para que acuda la gente que le mola pues a pasar miedo. Así que bueno, este documental llegará el próximo 21 de julio y hablaremos más detenidamente cuando se acerque la fecha del estreno, a ver si traemos al director Ujú. o para que nos hable un Me ha hecho poquito de mucha gracia esta porque historia. están haciendo la palabra clave o la palabra secreta, ¿sabes? Como cuando en plan estás con estos juegos, siempre hay que decir una cosa para saber cuándo es de verdad o mentira. Y la palabra es soy vegano. Si dices soy vegano, deja de meterse contigo. Mm, Seguramente que les gusta la carne. Pues bueno, hasta aquí las noticias de esta semana, ¿no, Fernando?
Sí, hay muchas más, pero bueno, como siempre recordamos, todas Ujú. noticias de cine, la actualidad cinematográfica, el calendario, lo podéis consultar en nuestra web, en nuestra sección de cine, que tenéis ahí todas las noticias, hay muchas más, trailers, novedades y también la de festivales. Y de más cosas, de todo. Sí. Ahora me vas a tener que guiar un poquito porque estoy buscando la escaleta que no me aparece por ningún lado. Sí, pues nos vamos a las alfombras rojas, los Mm, junkets, como se dice profesionalmente en este caso, porque hay bastantes estrenos esta semana. Hemos tenido ocasión, nuestros compañeros en Madrid, en este caso Pablo Arroyo, de charlar primero. Ahora vamos a empezar con uno que llega, la película Cada día nace un listo, película que dirige Arantxa Echeverría, que después de el éxito de La Infiltrada, pues regresa a la comedia con esta película de la que hablamos la semana pasada, en el anterior programa, película que protagoniza Hugo Silva, de este personaje que fue tuvo una infancia de éxito, personaje de televisión y que ahora malvive y le ofrecen la posibilidad de hacer un robo en una casa y tal. Bueno, pues hemos hablado con la directora, con Arantxa Echeverría, como siempre recordamos. Lo que vais a ver es un extracto de la entrevista completa, la tenéis en nuestro canal de YouTube. pues vamos allá. Cada día nace un listo, es reflejo de la picaresca que hay en España. ¿Qué vino antes, la idea o el nombre de la película? Primero vino la idea, porque es una idea original de Michel Gattambide y Enrique Urbizu. Ahí es nada, los mejores guionistas del cine español. Pero Urbizu no quería dirigirla porque la habían escrito hace mucho tiempo y estaba ahí en un cajón y de pronto me la ofrecieron. Y entonces cuando leí el argumento me pareció increíble. Era una historia buenísima, divertidísima y la realidad supera la ficción. O sea, esto se escribió en 2014 y sigue igual de vigente en el 2026, o sea que alucinante con la vida y la sociedad que tenemos encima, como españoles. Esta sociedad de codazos, de zancadillas, de yo llego rápido, y también viene por internet y por las redes, que tú coges el móvil y dices, ¿qué hace Manolo un jueves en Menorca en un yate? Un jueves laborable, y yo no. Entonces, no te alegras por el otro, sino que sientes que tú eres un pringao. Y entonces, para cambiar eso, intentas, pues de todas las maneras, llegar a ese éxito fácil, que no existe, no es real, solamente lo pueden conseguir los poderosos. Nosotros los de a pie tenemos que currar para conseguirlo. Y es verdad que se ha perdido ese humor, que es una mezcla de picaresca española con lo casposos y mezquinos que somos, ¿no? Y yo echaba de menos un poco esa vuelta de tuerca, ¿no? Estas comedias tan blancas que estamos acostumbrados a ver últimamente. Y era como un poquito de mala leche, un poco de gamberrismo, un poco de crítica y de reírnos de nosotros mismos, creo que es muy necesario. Hacer una película es complicadísimo. Es verdad que Hugo es como el Titanic, ¿no? Que sabes que se va a dar la torta, pero que está ahí. Y todos los demás son como alrededor, ¿no? Pero sí que era importante que tanto cada uno de los personajes tuviera su peso específico y era lo complejo, hacer esta película oral y que todos tuvieran su momento y que todos tuvieran su sentido. Bueno, cada día nace un listo. Encontrarse su sitio, sentirse como un pringao. Sí, más o menos, ¿no? Podemos decir que sí, que cumplimos un poquito todo, ¿no? Sí, además como hay mucho listo por ahí suelto, sí. Listo entre comillas, pero bueno, Bueno, lo sabemos. pues ¿tenemos más alfombra roja o qué? Sí, en este caso sí, con un estreno que llega el próximo 12 de junio, Ujú. la que hablamos en su día cuando estaba en pleno rodaje, Una pistola, una bala y un oso panda, la primer largometraje de ficción de Oriol Cardús, una película que habla, en este caso, una comedia que mezcla humor y drama, que luego hablaremos un poquito más de ella cuando repasemos los estrenos, y hemos podido hablar con dos de los protagonistas de la película, con Patricia Conde y Alan Hernández, que nos hablarán un poco. Este programa es una película con un reparto coral, pero de su protagonista, un poquito de la película y que nos cuenten un poco más los entresijos Pues que nos de esta película. cuenten. Una pistola, una bala y un oso panda. Pues yo Un me quedo con el título oso bastante panda. peculiar. Sí, yo me quedo con el Sí. oso panda. Vamos allá. Con Uriol tengo ya prácticamente una confianza ciega en él desde que ya había trabajado con él hacía muchos años, con lo cual yo ya sabía el tipo de comedia que él le gusta, que es mucho la comedia que me gusta a mí, y en ese sentido pues ya prácticamente me da igual lo que me vaya a ofrecer, ¿no? Pero fue leerlo y decir, wow, vaya viajazo, me encanta el arco del personaje, desde cómo empieza a cómo acaba, es que no puedes pedir más a un personaje, ¿no? Cuando tiene tanto recorrido.
y, y todo lo que pasa por ahí en medio, las subtramas y tal, con lo cual era perfecto. Cuando leí el guión me entusiasmó, porque no es la típica comedia que va al gag, ¿no? No es la típica comedia que estamos acostumbrados a ver, que hay un chiste tras otro, ¿no? Es un humor más fino, ¿no? Es más sutil y va mucho con la trama. Acompaña a todo lo que pasa, ¿no? Cómo lo que pasa es lo que importa y cómo el humor tan inteligentemente colocado en cada historia hace que el espectador, que está con esa tensión y también con esa incertidumbre, porque lo que tiene el guión, aparte de ser que es una comedia, es muy emocional, tiene mucha acción y sobre todo muchos giros que no esperas. Entonces yo creo que esta película lo que invita es que lo primero, que te puedes reír de todo en la vida, sobre todo si te encuentras en una situación como la del protagonista de esta película. No reírte frívolamente, sino quitarle hierro al asunto, ¿no? Siempre es muy sano. Yo creo que en toda cabeza bien amueblada siempre hay sitio para el sentido del humor. Yo creo que uno de los valores de esta peli es que a través de la comedia te está explicando cosas muy serias. Y eso hay que ponerlos en valor y creo que es uno de los puntos fuertes de esta película. Pues bueno, parece que todas las películas van de no darnos tanta importancia, pillar un poquito el sitio de humor, saber reírnos de nosotros mismos y aceptar que somos unos pringados. Pues bueno, parece ser que es lo que somos, no sé. Bueno, pero no, realmente me parece interesante así, por de pronto esta película. Pues, ¿qué A te ver si parece? usas el carnet de finesa. A ver. Y bueno, estos días podré usarlo un poquitín. Habiendo dicho eso, ¿qué te parece si miramos que hay en cartelera para poder ver que puedo usar mi carnet para ver Vamos, películas? vamos, ¿Te porque parece? hay mucho y muy variado. Muy mucho y variado, pero ¿qué me estás vendiendo aquí? Sí, esto es como el mercado, mucho y muy variado. Mucho, bueno, bonito, barato. Bueno, barato no, porque el cine Bueno, casero cuesta. barato ya no, barato ir al cine ya no, nada, pero bueno. Pues, Empezamos quizás con el estreno, uno de los estrenos más esperados del año, quizás, o por lo menos del verano, por lo menos. a este hombre El me regreso, suena, el Steven Spielberg. Este hizo sí, algo. te suena, ¿no? Pues sí, Es de el cine regreso independiente, de... ¿no? Sí, muy independiente, todo lo que hace es independiente. En este caso, el regreso de Steven Spielberg a la gran pantalla como director, con El Día de la Revelación, película de la que, bueno, salvo por el tráiler, pocos detalles, parece que nos apunta a otra nueva, una versión 2.0 de Encuentros a la tercera fase. Lo que tenemos es esa sinopsis oficial de: si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Pues este verano nos dicen que la verdad será revelada a 7.000 millones de personas. Bueno, pues en este caso esa es la sinopsis oficial de una película que cuenta en el reparto con gente como Emily Blunt, Ujú. Colin Firth, Josh O'Connor o Colman Domingo. Así que bueno, una película que tengo muchas ganas de ver. Esperemos que cumpla las expectativas que tenemos muchos depositadas en la película. Pues no va a Porque, bueno, defraudar seguramente, porque Steven eh, Spielberg es como una apuesta segura. Am, Al igual que, pues nada, este equipo de pioneras que solo querían jugar al fútbol, apuesta también segura sí, a ganar, perder. ¿Qué pasó? ¿O pues qué va a película pasar? que, si recuerdas, Michael, en aquel programa que Sí, hicimos especial dedicado al Festival de Málaga, cuando sí. nos visitó nuestro compañero Pablo Romero, perdón, Pablo Romero no, Pablo Arroyo, Pablo Arroyo, Romero sí, no, sí. Pablo Arroyo, que había estado allí como enviado especial, ya nos habló de esta peli, incluso tenéis una entrevista con los protagonistas en nuestro canal de YouTube y podemos ver aquí en ese programa un pequeño extracto. Pues esta película nos lleva a los 70, en la España de los principios de la década 70, cuando todavía bajo el franquismo. Pues esta película recupera una historia real y largamente silenciada de un grupo de mujeres muy jóvenes que, contra todo pronóstico, pues se atrevieron a jugar al fútbol, algo que bueno, que hoy en día pues es más habitual, aunque sigue habiendo muchos prejuicios, mucho machismo detrás con esa imagen de ver mujeres jugando al fútbol o Sí. demás, pero bueno, que en este caso, pues en esa época más todavía, pues ninguneadas, cuestionadas y perseguidas, pero impulsadas por esa pasión por el fútbol, pues estas pioneras, que dan nombre al título, pues no solo desafiaron las normas deportivas, sino que protagonizaron una auténtica gesta social. Así que bueno, pues es la película que dirige Marta Díaz de López Díaz,
que también coescribe el guión junto a Cevina Guerra, pues nos recupera esta historia poco conocida y está en el reparto gente como Daniel Ibáñez o Aisha Villagrán. Así que bueno, si os gusta conocer un poquito más de esta historia, pues ya sabéis, Pioneras solo querían jugar, que llega hasta el viernes 12 de junio a las salas. A las salas. Pues también más cositas que llegan este viernes 12 de junio a las salas. Un talento único. ¡Ting! ¡Ting! Yo solo te voy a decir notas musicales, no te voy a decir mucho más. Sí, en este caso, película que protagonizan Leo Budal y Dustin Hoffman, que ya si me suena, creo que hace tiempo que no lo veía en una peli, no recuerdo yo que lleva, Dustin, lleva sí. tiempo, también tuvo algunas polémicas ahí también, temas ¿Ah, sí? de sí, algún tema de uso sexual o que también salió en su momento. No sé si por eso, pero bueno, dirigida por Daniel Roger, que ganó en su día por este caso por un documental, ganó el Oscar por el documental Navalny, pues nos cuenta una historia del joven Nicky, al que da vida a Leo Budal, que es un afinador de pianos que tiene una condición muy especial, la hiperacusia, que es, en este caso, una situación que le permite siempre, ha marcado como ser alguien diferente, pero que le adentrará ahora en un mundo que pondrá toda su vida patas arriba cuando se da cuenta que tiene una habilidad única para abrir cajas fuertes. Así que sin quererlo, pues será envuelto en una dinámica de robos y delincuencia de la que Bueno, no a ver, sabrá sin salir. verse envuelto, yo, a ver, no he visto la película, pero si te metes es porque te metes, ¿eh? Y la hiperacusia, ¿qué es? Esta gente que cuando escucha música ve colores, luces, o sea, ve la música, o sea, ve los sonidos o cosas así, porque había oído que la gente pues ve la música como con colores, letras y cositas así que lo ven visualmente algo. Yo... No, se supone que es más que nada es una sensibilidad anormal, o sea que tienen más sensibilidad Más por el tema de los sensibilidad. sonidos, capaz por ejemplo, hay otro que es el tinnitus, que es diferente, que ahí es Bueno, no, ese es un de un pitido. El tinnitus es un zumbido, pitido. un ruido, no, en este caso es que tiene una No. sensibilidad anormal a los sonidos cotidianos. Yo a veces, dependiendo de quién esté cantando, veo las estrellas o tengo una cosa así, pero es por otros motivos, que es más bien por lo mal que lo hacen. Pues vámonos con más estrenitos, porque que tenemos la semanita cargada, ¿eh? Sí. Siguientes son todos los colores, o sea, hay para todos aquí. Todos los colores, sí. Aquí tenemos una historia juvenil dirigida y escrita por Beatriz de Silva, que nos lleva a un instituto al que queda un grupo de amigas a las que le quedan 3 meses para acabar el bachillerato y cada una pues va a hacer un recorrido diferente, a estudiar a la universidad. Y una de ellas es Belén, una joven rebelde que está postrada en silla de ruedas, lo vamos descubriendo de por qué está en silla de ruedas, y que, bueno, con esa rebeldía que la lleva a ser castigada muchas veces en el instituto, pues la obligan, entre comillas, a unirse al equipo, al club de atletismo del instituto, y allí conocerá a Laura, que es una atleta paralímpica, que le ayudará un poco a ver la vida de otra manera. Y bueno, es una comedia juvenil, sobre todo la historia de, ¿cómo se le llaman, no? La de pasar a la vida adulta, descubrir un poco tu camino. Y en este caso, pues Belén descubre algo que no se podía imaginar, un camino diferente, una alternativa a una vida un poco que no es solo, o sea, la silla de ruedas te limita, pero en este caso pues descubre una forma de salir de su zona de confort. Y por cierto, en el reparto está Silvia Abril, que la vemos en un papel muy alejado de lo que suele habitual, pues la mujer de Andrés Buenafuente, pues, más papeles cómicos, y aquí pues hace un papel, en el caso de la madre del personaje de Belén, que es más dramático, pero bueno, es un drama, pero tira más a la comedia. A ver, yo confieso que vi la cara de superación. Silvia Abril, que me encanta, y tiene la cara de siempre. Esas cosas que hace así. Sí, lo que pasa es que bueno, aquí está más contenida porque es la madre que se preocupa de su hija, que no le pase nada, que bueno. Me parece, Pero bueno, es divertida. me parece interesante películas de propuestas y sobre todo películas de adolescentes que salen un poquito fuera de la norma de que chico guapa, chica guapa, porque es que un problema que mucha gente no se ve reflejada en estas películas. Es decir, le encantaría ser eso, pero no son eso. Y bueno, Sí, aquí también hay su historia de amor, cuanto, pero bueno, que es sobre todo el de intentar mostrar que también, a pesar de que tengas una discapacidad, que hay vida también, se puede claro, vivirla sí, hay vida, amor de otra manera.
y para todo saco roto hay un descosido, o algo así era el refrán, como decía. Pero vamos del este al oeste, oeste-oeste, o el gran golpe del este. Sí, ¿Qué es este sí, o bueno, esto? aquí se va a llamar este-oeste, aunque veáis en ese póster veáis el gran golpe del este, pero es este-oeste, que es una comedia dirigida por Nadia Brunhorst y que protagoniza Sandra Hüller, que os sonará, por ejemplo, de películas como Anatomía de una caída, por la que estuvo nominada al Oscar, o La zona de interés. Ahora recientemente estuvo en la peli de ciencia ficción Proyecto Salvación, película que se basa en un caso real, el conocido caso Halberstadt, en el que toneladas de billetes de la antigua RDA, de la República Ujú, Democrática Alemana, alemán, ujú. fueron almacenados en galerías subterráneas y se convirtieron posteriormente en objeto de robos. La película pues combina hechos reales con ficción para construir una historia sobre todo llena de ingenio, emoción y espíritu colectivo en una carrera contrarreloj en la que cada segundo que pasa marca el valor del dinero. Así que una comedia que nos llega Uh, desde Alemania con una protagonista que, bueno, ya que, bueno, habituada a ganar premios y muy reconocida como es Sandra Hüller. bueno, la comedia de Alemania es que a veces es Bueno, en difícil. fin, en Alemania no solo se hacen dramas No, pero porque digo que cuando los alemanes se del ríen, holocausto, esas cosas. sí, pero Bueno, cuando los alemanes se estaba también ríen, aquella película que no me acuerdo cómo se llamaba, la que le hacían pensar a la madre que el telón de acero no había caído y seguía viviendo en la Alemania del Este. Bienvenido a Mr. Lenin, ¿no era? Bienvenido a Mr. Lenin era, no, Buenos días, ¿no? o Buenos días, Mr. Lenin, Buenos días, Lenin, o ¿no? algo así, sí, Buenos días, Lenin, así. algo así. Bueno, no, pero yo decía más bien que los alemanes cuando se ríen no te enteras, parece que están enfadados, pero se están riendo, o sea que el humor ahí es un poco subjetiva, es la palabra, de hazme reír, sí, me estoy riendo. Ok, muy bien. Pues vámonos con Joika, que es que es Black Swan, ¿qué es esto? ¿Qué es Pues mira, un...? sí, podía poco, pero bueno, está basado en una historia real. Joyka, que es la historia real de Joy Womack, que fue una reconocida bailarina norteamericana, la que da vida en este caso en la película, Talia Ryder, que Ujú, fue la primera en graduarse del principal programa de formación de la Academia de Ballet del Bolshoi, mítico ballet del Bolshoi en curioso, 2014, sí. la escuela más competitiva y exigente del mundo, y la segunda en firmar un contrato con el citado ballet, del ballet del Bolshoi. Aquí pues nos habla de su primer amor, sobre todo su relación con Volkova, a la que da vida Diane Kruger, que fue su tutora en el Bolshoi. Así que bueno, una película que además se rodó en exclusiva, localización exclusiva en Varsovia, con la sinfonía donde toca la Sinfónica de Varsovia, en la Ópera Nacional, o en el Gran Teatro de Varsovia. Así que bueno, si os gusta el tema de superaciones personales, sobre todo una historia real, porque llegar al Bolshoi, no, si eres de fuera, no tiene que ser nada fácil. Pues bueno, puede Ujú. gustar la película Joyka. Pues bueno, así parece interesante. Lo que pasa es que llamándose Kruger la profesora, ya Bueno, aquí tiene todo... pinta que, a ver, no será como Cisne Negro, porque Cisne Negro es más tipo thriller ahí, un poco raro, un poco Ujú. obsesivo. Aquí tiene pinta más que, bueno, que es una historia de superación, un drama de superación. Sí, en plan. Y bueno, yo dije Rusia, pero es Polonia, ¿verdad? Me equivoqué cuando dije... Porque Varsovia, o sea, obviamente Sí, no, Varsovia... está rodado en Varsovia, no está rodado en donde es realmente el Bolshoi, que es en Moscú, o sea, En no en Moscú, ¿no? Bolonia. Ah, vale, es que no sé Sí, por qué sí, pensaba... Vale, claro, vale. no Vale. está rodado donde el de verdad, pero bueno, está rodado en Varsovia, que también le ofreció escenarios y lugares históricos para rodar, pero no es el original, Vale, aquí no se rodó en el original. vale. Pues bueno, Joika, o Joika, asumo que es Joyka Joika. o Joyka, así como no Y sabemos. ahí está. Pues vámonos con un hombre de verdad, un hombre así, realmente... Hombre Sí, de como verdad, ¿cómo dicen, es un como hombre de dice en la verdad? película, un hombre que se viste por los pies. Es la ópera prima de Liteo Pedregal, una película que he podido ver, Michael, antes que he Ah, podido ver para el programa. Una película que me ha gustado bastante, porque bastante. No es mucho, la... bastante, suficiente. No, me ha gustado mucho, la verdad que Ah, A vale. ver, es una historia, cuenta la historia de un prestigioso cirujano, ya jubilado, al que da vida Carlos Olaya, que bueno, que ha sido educado como toda esa generación dentro de la masculinidad tradicional, y acostumbrado a que su mujer pues lo haga todo en la casa por él. Prácticamente no, en este caso su mujer María la que da vida a Inma Sancho, hasta que bueno, no voy a hago spoiler porque bueno, es algo que va importante en la trama, hasta que el momento que ella fallece y se ve obligado a valerse Spoilazo. por sí mismo y a Mm, cuestionar pues todos esos esquemas machistas tan arraigados en su educación. Y todo eso alrededor
digamos que lo irá cambiando su relación con diferentes mujeres, con su hija, la que da vida a Olivia Molina, a su vecina Ángela, la que da vida a Rosario Pardo, a la relación con la dueña del supermercado de abajo, que interpreta a Natalia Dicenta, y con una asistenta que dura poco con él, que es Magalia, la que da vida a Laura de la Uz, y bueno, una asistente cubana que también le hará un poco ver, poco a poco abrir los ojos y darse cuenta que, bueno, que primero que hay vida después de la muerte, que Bueno, de después, su no, mujer, vida después de la muerte no, o sea, que hay vida de la vida muerte de después alguien de... querido, en este caso su Ah, vale, mujer, sí. y que Que la a vida partir continúa la después vida de la muerte de continúa un ser querido, y sí. luego que bueno, que tiene que cambiar un poco, que muchas veces se puede estar solo, sin pareja, Ujú. y también es una parte importante de la trama también, porque es de no depender de una segunda persona para vivir, que está Y acostumbrada a que todo se lo lleva. recordemos también que aquí, aunque hablé de machismo y esto, pero funciona de varias maneras. Muchas veces los hombres pues dependían de las mujeres para vivir, para cocinar, no sé qué, pero también muchas veces las mujeres vivían dependiendo de los hombres para ciertas cosas como trámites y demás cosas, con lo cual Sí, cuando fallecía el hombre de repente pues la mujer a veces se encuentra perdida porque no sabe hacer ciertas cosas, porque lo llevaba al marido todo o lo que sea, y al revés, que el hombre de repente sí. no sabe hacer cosas de casa Claro, o sea porque que lo hacía la esas mujer. historias normalmente son más habituales de contar, lo típico de que la mujer se queda sola. La parte contraria de ver como un hombre de 70 años, cirujano de prestigio, pues que estaba acostumbrado a que las camisas planchadas en la comida siempre Ujú. preparada, los zapatos, pues se ve en este caso que, bueno, que tiene que empezar a valerse por sí mismo. Y la verdad que me gustó mucho, está contada, tiene su parte dramática, evidentemente, pero también con mucho humor. Y bueno, si la tenéis ocasión de verla, echadle un vistazo porque está muy bien. Por eso el título de Un hombre de verdad, porque sale en algunas conversaciones típicas de juego de bar con los amiguetes Ah, de bar. vale. Y sobre todo porque la suele pronunciar, la pronuncia varias veces un actor que era típico galán del cine español de los 60, que es Máximo Valverde. Que yo creo que también el tenerlo en la película es también porque es la imagen icónica de ese cine del galán y del ligón y del hombre ideal de la mujer de esa época, que también aquí se retrata mucho eso, del hombre que se viste por los pies, pero bueno, como le dice, le recuerda mucho en su momento su vecina Ángela, que da, como digo, que es Rosero Pardo, que el hombre que se viste con los pies, pues es el que tiene que tener una buena relación con su hija, que tiene que agradecer las cosas que le rodean y Ujú. no lo de vestirse por los pies ya queda muy, muy lejos. Muy lejos, sí, sí. Lo que sí es verdad que todos nos vamos con los pies por delante a la cosa, cuando nos vamos para el otro Sí, mundo. y nos vamos Uf, no llevamos nada. Que ya, todo lo que tenemos se queda aquí. se No queda te vas a aquí. llevar nada. Bueno, yo conozco a alguna de mi familia que con la agarrada Bueno, pues, salvo algo se llevarán. los faraones egipcios, pero bueno, eso yo creo Ujú, que tampoco les valía de mucho todo lo que se ya. llevaban. No, porque al final luego se los robaban en las tumbas. Pues vámonos con otra película que se llama The The Furious. Furious, que bueno, película que fue reconocida en el Festival de Sitges, el premio especial del jurado. No sé si tuviste ocasión de verla en su momento. Película, bueno, la gente, Sí, me encantó, me encantó. si no nos habéis visto hablar de Sitges con Michael muchas veces, diréis, una película de artes marciales, sí, bueno, el tema de Sitges ya hemos comentado muchas veces que no solo se ven películas de terror, fantástico o ciencia ficción, sino que tratan temas de thriller, drama. Y esta película que también he visto, por cierto, o sea, que estoy contigo, está considerada una de las mejores películas de artes marciales del año. Además, tiene el 100% en Rotten Tomatoes, que no suele ser habitual. Y la verdad que es muy. Si os gusta el cine de artes marciales, la vais a disfrutar porque es Es que la disfruté muchísimo y aún entretenimiento sí, puro y duro. y luego hay como momentos que tú sabes que son no reales, porque imposible que sean reales, porque tienen esa afición, pero que eran también en la película que en otras es en plan, pero que sobrada, que no sé qué, y aquí es que encaja perfecto no sé, una coreografía, de verdad me encantó, Sí, las coreografías son brutales. Es verdad que, a ver, tiene algún momento, no son coreografías súper exageradas, porque algunas son. Bueno, algunas Pero sí, bueno, pero no. algunas sí, pero bueno, no es Tigre y Dragón. Pero Para hacer, no, ¿no? Porque además y no es como de lo falso que te saca de la película, no, es como, ¿sabes? A mí me encantó, es que No, por eso que me en este encantó. caso, bueno, lo que nos cuenta la historia es de cómo la hija de un maestro de las artes marciales Ujú. fue secuestrada por una red de tráfico de menores y a partir de ahí empezará su búsqueda, acompañado de un periodista que está buscando a su mujer, que también estaba investigando estos casos. La historia tiene una trama de fondo, o sea, no es solo las artes marciales, Sí. ¿verdad? Que es el espectáculo,
sino que hay una historia detrás de tráfico de niños, en este caso de tráfico de menores y de la corrupción policial, bueno, que son las mafias relacionadas con este tema, que es muy habitual que pasa mucho en el sudeste asiático. La película es súper entretenida, El y padre, tiene sobre todo el padre era mudo, ¿verdad? Sí, el Vale. protagonista, el mudo, el otro actor que está junto a él, que si veis el tráiler os sonará, es el más conocido, porque quizá el actor que hace el protagonista, así, salvo que seas fan del cine de acción, a lo mejor de artes marciales no lo conoces, pero el otro actor es Joe Tassin, que es, sobre todo se hizo muy conocido aquí por aquella película de La Redada, de Raid, si te acuerdas, Michael, aquella película que iba un escuadrón de policía en un edificio para capturar a un jefe de la mafia y luego se ven traicionados y tienen que salir. Uf, Y luego, no me bueno, hemos acuerdo, visto pero... multitud de producciones de Hollywood, porque ya, claro, al hacerse popular, pues ha hecho muchas temas de Fast and Furious y demás. Así que, bueno, una película muy entretenida, si os gusta el cine de artes marciales, Y no yo, dejéis mira, de ir a verla porque os es va a que a gustar mí no mucho. me gusta cine de artes marciales. No me gusta. Es como, no le veo el sentido. Es que no. Pero esta película me atrapó, me encantó porque la historia, Sí. visualmente no es machaca. Ahí hay muchas peleas, hay mucha arte marcial, pero Sí, y eh, por eso, porque tiene una historia dura también, que además, como hemos hablado antes con Mabel Lozano de la historia aquí también hay un tema de trata de personas, en este caso de niños, de la impunidad de los jefes mafiosos porque están apoyados por la corrupción policial, y bueno, hay una trama detrás que no es solo dar puñetazos o martillazos, que por cierto es un instrumento muy utilizado en la película, el martillo. Así que bueno, pues sí, muy, muy chula la película, la verdad que me me, encantó me ha también. gustado Sí, mucho. sí. The Furious. Pues vámonos ya con la penúltima Bueno, película. vamos antes con la alfombra roja de la película. Ah, vamos con la forma roja. Ah, pensaba que íbamos a. Bueno, Sí, pues sí, se trata de la sí, memoria de sí, las mariposas. Bueno, pero dejamos sí. esto de fondo, pero presentámonos la Sí, alfombra roja, comentamos vamos. sí, la película escrita y dirigida por Marta Viñas Berbís, que llega a los cines, La memoria de las mariposas, o las memorias de, ¿cómo es? ¿Papayongas, Papillón, ¿Papayón? papillón, no sé, pero es de Papayón, francés. papayón. Pero ¿por qué me metes en los compromisos? Me lo hubieras dicho antes, lo miraba. Tú, No tú me lo hagas eres, así. tú eres medio catalán también, ¿no? Eres gallego, A catalán, ver, te no tienes puedo que saber ser gallego, todo. catalán, inglés y luego ser medio de cada, porque persona y media no soy. O sea, estoy gordo, pero no Bueno, con tanto. 33,33. Bueno, en este caso, la historia de la película sigue a María, a la que vive junto a su marido en el campo, Ujú. y a su hija y a su nueva hija adoptada, Anne. Y a través de las 4 estaciones del año, pues nos va descubriendo un poco cómo la niña Anne se va adaptando a su nueva familia, y también María, que también vivió una infancia difícil como niña adoptada, pues se van un poco conociendo, y en su relación también es una historia de autodescubrimiento. Y bueno, ya digamos que si os gusta un poco el cine de Carla Simón o de Pablo Ortiz, pues tiene mucho de ese cine, un cine muy íntimo, naturalista y onírico, ambientado en una época un poco tal como te dejan ver. No es actual, la historia parece que está ambientada un poquito en el pasado, tiene su parte también Bueno, dramática, y la era verdad como, que es como que puede ser que sea el presente y esto va al pasado para que es que no me acuerdo muy bien cómo era, pero bueno. no, a mí no, bueno, yo que he visto la película no me da esa impresión, me da la impresión que Sí, está en una tú lo has época, visto ya. Yo a ver si la puedo sí, ver este viernes. yo creo que está ambientada en un poquito así en el... Lo que pasa que sí que, por lo que te dan a entender, que luego, bueno, ahora veremos la charla que tuvo nuestro compañero Pablo Arroyo tanto con la directora como con Nuria Florenza, que es la protagonista, una de las protagonistas, que da vida a María, que es la madre. También me sé de experiencias personales de la propia Marta Viña, que es la directora. O La sea que bueno, directora. hay algo ahí también de experiencia personal. Y la verdad que es un relato, os tiene que gustar, porque es un cine que cada estación es diferente, Ujú. ambientada en el campo. La relación al principio cuesta porque la niña, bueno, es adoptada y echa de menos de su familia. Y Y bueno, ahora en la entrevista, vamos a enseñaros un poquito, veréis de qué va la historia, porque va de adopción y esto, pero ahora veréis por qué saco este tema. Pero también quiero aclarar que cuando Fernando dice os tiene que gustar, no es una amenaza, ¿eh? Significa que seguramente os gustará. No es que si no os sí, gusta, bueno, era por vosotros. claro, porque lo que me refiero es que Sí. en todo el mundo a lo mejor el tipo de cine que hace Carla Simón o Pablo Ortiz le guste. Bueno, Mm. igual que te puede gustar, hay gente que le gusta más el drama, pero de una forma Sí. contada, pero que es una historia de una forma narrada, de una forma muy especial, porque es muy íntima, mucha luz natural,
en el campo, con poca luz muchas veces, rodada por las noches, por ejemplo, que se ve en el póster ahí con esa luz del candil de gas, o sea que es una película que os recomiendo, si queréis acercar más a una película, dura poquito, dura Ah, es 70 corto. minutos, 73 cortitas en la película, Bueno. pero es muy, muy bonita, es una película también para reflexionar también. Bueno, pues ahora sí que hemos ya hablado de la película, con lo cual ahora vamos a ver la entrevista, ¿no? Sí, Pues- un tanto, como digo, tanto con Marta Viña Berbis, que es la directora, como con Nuria Florensa, y la queréis ver completa en nuestro canal de YouTube. Pues vamos a ir. Lo importante es que el punto de partida de la película, yo me inspiré en la vida de mi padre. Él es adoptado, nació en Zamora, pero lo adoptaron en un pueblecito de la Terra Alta, en Cataluña, y quería transmitir un poco su vida, o sea, desde un punto como rural, íntimo. Y siempre he pensado que al final él ha visto, o sea, ha vivido este proceso como muy solo, ¿no? Entonces yo en la película lo que quise hacer es, al final María representa como la mirada de mi padre desde adulto, ¿no? De que puede ver esta perspectiva y acompañar a una niña que está viviendo el mismo proceso. La historia me encantó porque creo que es un poco un símil como la vida, que al final todos pasamos crisis, todos nos reinventamos y volvemos a ser o somos, pero otra versión. Entonces me interesaba mucho ese viaje tanto de la niña cuando llega, de Anne, y todos los miedos que a partir de allí se le despiertan y que empieza a tener, ¿no? Y añadidos, porque ahora ya no solo es hija, sino que es madre, ¿no? Entonces esa dualidad madre-hija y todo lo que ella llevaba en la mochila, que a lo mejor no era consciente del todo, pues sale a la luz. Que al final la película habla mucho más allá de la adopción, ¿no? O sea, al final yo en un inicio partí de esta adopción de mi padre, pero al final he escrito y he dirigido más desde un punto de vista muy personal. O sea, hablo de la vida, de las emociones, ¿no? Parto de un encierre, o sea, al final yo sentí soledad, ¿no? Y al final vemos esa superación. Entonces, este proceso vital que creo que hacemos todos desde un punto diferente, sea adopción, sea bullying, sea cualquier punto, es de lo que trata la película. Entonces, eso es lo que vivimos todos y esa parte poética que nos acerca a estos sentimientos. Bueno, pues, uy, que hemos vuelto a la pantalla equivocada. Aquí estamos bien. Sí. Dime, Fernando, perdona. Solo decir, bueno, que no he dicho antes, que es el primer largometraje debuta con esta película Marta Viñas Berbis, que se dio a conocer con un corto que se llamaba Lía, que fue premiado en el 2017 en los premios Laus. Y la película yo la he visto en catalán, ¿vale? Porque la versión que nos pasaron en catalán, pero según, vamos, que lo sabéis, con un pack va a poner en disposición de los exhibidores tanto una copia especialmente elaborada, sobre todo para garantizar una experiencia cinematográfica accesible, plenamente accesible. Tanto en el caso de la versión en castellano, va a incorporar audiodescripción para personas con discapacidad visual, subtítulos adaptados para personas sordas y con discapacidad auditiva e intérprete de lengua de signos española en pantalla. O sea, no tenéis ahí, yo creo que es una cosa muy, muy buena que no suele ser habitual. Y la versión accesible en Cataluña pues incluirá también subtítulos adaptados en catalán. Así que bueno, en este caso yo creo que es también una iniciativa interesante que muchas veces esto no suele ser habitual, que las películas tengan esta opción para que personas con alguna discapacidad, ya sea visual o auditiva, se puedan acercar a ver la película. Y pues ahora vamos a ver la otra película de la que vimos la alfombra roja, de la cual volvimos accidentalmente después de esta alfombra roja, ¿no? Pues se trata de una pistola, una bala y un oso panda. Sí, que pero no es un chiste, se llama así la película, que hemos hablado antes, que hemos tenido un rato la charla con Patricia Conde y Ellen Hernández, que como digo es el debut en el largometraje de Oliver Cardús, que se estrena en salas este fin de semana y que bueno, que nos habla de la historia de Saúl, que es un director de cine abandonado por su pareja, que se encuentra además en paro y con la cuenta bancaria al límite y que atraviesa pues una depresión profunda que le tiene recluido en casa desde hace más de un mes. Pero bueno, la aparición de un paquete misterioso en su rellano que contiene un revólver, una bala y una enigmática nota, pues desencadenará una cadena de acontecimientos que cambiará su vida por completo. Así que bueno, una historia que mezcla comedia con drama existencial
que como digo, pues llega este fin de semana a salas y es el último estreno que vamos a hablar en el programa. Pues esto me viene muy bien a mí, que ahora que he cumplido los 30 y estoy entrando en esa crisis de los 30, pues bien que me va así esta peliculita. Pues Fernando, hasta aquí hemos llegado. Sí, yo creo que ha sido un programa interesante desde la charla con Mabel Lozano, las noticias y los estrenos, que hay muchos donde elegir. Y siempre recordaros, que siempre lo que recordamos Michael y yo, que aprovechar los estrenos, salvo a lo mejor la película de Steven Spielberg, porque bueno, es Spielberg y tendrá muchas copias Bueno, no sabemos. en todas las salas. El resto, pues puede que solo esté un fin de semana o dos con mucho. Así que aprovechad, si alguna os ha llamado la atención, yo por mi parte, bueno, las que he podido ver, yo creo que me ha quedado yo recomendado The Furious, porque como dice se gusta el cine de artes marciales, pero más, porque tiene una historia detrás también muy potente, muy dura. La historia de la memoria de las mariposas, también muy especial, con un tono, sobre todo más teniendo en cuenta que es la primera película que dirige la Marta Viña, yo creo que hay que tenerla muy en cuenta para el futuro. Y la que he comentado antes de Un hombre de verdad y todos los colores, si os gusta un poquito la comedia juvenil, pero de superación, o la comedia vamos a hablar un poco del dejar atrás el machismo y vivir un poco al día de la actualidad y no de quedarnos en el pasado, pues yo recomiendo ir a alguna de las cuatro, que son las que he visto. Las otras no he Anda, que has podido visto tú verla bastantes, porque has tampoco me da visto tiempo. bastante. No me extraño que no te diera Sí, tiempo. esta semana, estos días me ha cundido, el fin de semana me ha Sí, ¿no? cundido para poder preparar el programa. Pues nada, yo me despido. Esta semana acabaremos de hacer, espero que tengamos ya todos los ajustes técnicos para que la próxima semana tengamos una emisión sin ningún problema. Así que muchísimas disculpas por cualquier incidencia que tuviéramos a lo largo del día de hoy, pero como esto lo hacemos así en directo, pues son cosas del directo, que es lo que hay y bueno, accidentalmente pues no podemos corregir las cosas. Fernando, muchas gracias. Nosotros nos A vemos ti. la semana que viene con más. ¿Hay algo que podemos adelantar? No, aún no. Sí, bueno, pero mejor Mejor no. porque lo tenemos casi cerrado, pero como queda una semana, a lo mejor vuelve a ser que si pase algo, que nunca se Nunca sabe. se sabe, nunca se sabe. Porque hay que decirlo que el invitado en este caso de Abel Lozano ha sido de última hora, porque estaba ahí que sí no, porque tenía muchos compromisos y Sí, y que, pudo bueno, se lo encajar agradecemos ahí que un ha sacado momentito su y hueco. muchísimas gracias de verdad y mil disculpas por las incidencias. Pues nada, nosotros nos vamos y volvemos la semana que viene. A los que nos estáis viendo a través de YouTube, pues nada, darle al like, darle a comentar y todo lo demás. Los que nos estáis viendo a través de la multidifusión, a través de Film & Co, a través de estas plataformas que tenéis aquí, que son Lobby TV, Vodafone TVFi, Runtime, Xiaomi TV, Well TV y algunas más, pues bueno, eso. Pero la semana que viene tendremos más todo actualizado y próximamente serán en más canales. Así que nada, nosotros nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Adeu. Chao.